Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envía mi... Les saludo con la paz del Señor, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este día que ha permitido el Señor que esté en este lugar, en la predicadora 94.1. Como les dije, damos gracias al Señor. Vengo a reemplazar, ¿no?, la hora del pastor Ramón Encina. Soy el hermano Juan. Quiero saludar a todos los hermanos, ¿no?, de la congregación, al pastor Ramón Encina, a toda su familia, que el Señor me los bendiga. Aquí a nuestro hermano Noé también, que está en los controles, que el Señor le bendiga su vida. Agradecido al Señor, ¿no?, por esta oportunidad que Él me da, después de tanto tiempo, venir a este lugar, ¿no? También agradecer a los de la audiencia, ¿no?, que ellos nos van a estar escuchando en esta mañana, que ellos puedan abrir, puedan abrazar, puedan abrir sus corazones más que todo a la palabra del Señor. Así que vamos a estar encomendando este tiempo en las manos del Señor, para que el Señor sea hablando por medio de nosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Señor, agradecido, Señor, por este momento que tú me permites, Señor, estar en este lugar, estar en esta radio, Señor, que vamos a poder hablar de tu palabra, Señor. Que tú seas, Señor, guiándonos por medio de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea grato delante de ti, Señor. Que sabiendo en estos tiempos que vivimos, Señor, tiempos muy difíciles, Señor, donde realmente tenemos que estar nosotros anhelando, Señor, tu venida, Señor, cada día. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me das. Agradecido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor, ¿no? Como les digo, siempre agradeciendo al Señor por la oportunidad, por el día que Él nos da de poder nosotros despertar y poder estar a cuenta con Él cada día, de decir, Señor, me pongo a cuenta contigo este día. ¿Vio? La necesidad que puede haber en cada uno de nosotros como hijos de Dios, de poder arrepentirnos, de poder buscar más de la presencia de Dios en estos días. También saludo ahí a mi esposa, ¿no?, que se encuentra en casa, que el Señor le ayude, le bendiga en todo lo que ella pueda hacer en este día, y a todos mis hijos ahí, ¿no? Hoy quisiera compartir un tema en 1 Corintios. Vamos a ver este caso, ¿no? Siempre tocando por medio de la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 5 vamos a compartir, hay un caso de inmoralidad juzgado, dice. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire lo que pasaba, ¿no?, en Corintio. Y vemos nosotros el caso de inmoralidad, que dice que ni aún entre los gentiles se nombra. ¿Vio? La inmoralidad, la vergüenza que había, ¿no?, que para ellos ya era, para él el que había hecho estas cosas era normal. Igual seguía dentro de la iglesia sirviendo al Señor, sin ningún arrepentimiento. Imagínense usted eso, ¿ah? Porque mire lo que dice ahí, ¿qué dice de que nosotros, dice, porque de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación? Pero mire lo que dice ahí, a la vueltita nomás, el 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Vio? ¿De qué tenemos que huir nosotros? Nosotros mismos tenemos que huir de la fornicación. ¿Vio? Entonces vemos nosotros estas cosas que a veces pasan dentro de las congregaciones, ¿no? Y no se puede juzgar, no se puede ver. Se acostumbran al pecado, se acostumbran a la fornicación. ¿Vio? ¿Para qué? Mire lo que dice también ahí en 2 Corintios 2:21. De 2 Corintios 12:21.
dice así: en cuanto vuelva, me humillé Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias que han cometido. ¿Vio? Entonces vemos este caso nosotros, lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Vio este caso de inmoralidad que se había metido el hijo con la mujer de su padre. Pero vemos que él no se arrepentía de todo esto, ¿vio? Porque no era reprochado el pecado, ¿vio? No era. Y no había quien pueda decir que eso era un pecado delante de Dios. No había quien juzgue las cosas, ¿vio? Y vosotros estáis envanecidos, dice, lamentando para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, ¿vio? Y vosotros están conformes, ¿ah? No había. ¿Vio, amado hermano? Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 8, verso 11. Ahí en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 8, verso 11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello, dispuesto para hacer el mal. ¿Vio? Así dice Eclesiastés. No había esa impenitencia, ¿vio? Entonces ellos estaban para hacer siempre el mal. ¿Vio? Y nadie podía ver esas cosas, nadie podía juzgar. Pero acá el apóstol Pablo dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Vio? La autoridad que tenía el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque él era un hombre consagrado, un hombre espiritual, ¿vio? Un hombre maduro en la palabra de Dios, ¿vio? Entonces tenía eso para él hacer, ¿vio? Entonces vemos nosotros la autoridad que tenía el apóstol Pablo y la autoridad que tiene la iglesia, ¿vio? Toda la iglesia tiene la autoridad de poder juzgar todas estas cosas que puedan pasar dentro de las iglesias. Un caso de inmoralidad que verdaderamente vemos que en estos tiempos pasa, pero todos lo vemos por encima para no poder lastimar al hermano. Pero sin embargo acá el apóstol Pablo, él ya había juzgado, ¿vio? Las malas obras, la mala conducta, porque ni siquiera en los gentiles podían verse todo eso. Ni siquiera los gentiles hacen tanta barbaridad, ¿vio? Entonces vemos que la iglesia también tiene la autoridad, pero esta autoridad tiene por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia vive en el Espíritu, entonces tiene el poder de juzgar por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿vio? El nombre de nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. Vemos esta acción que cometió este hombre. Entonces, vemos en el capítulo 5, dice, en el versículo 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Vio? ¿Cuántas veces, amados hermanos, no podemos nosotros negarnos a muchas cosas? Si bien nosotros dice que fuimos separados de este mundo, si bien nosotros dice que hemos muerto al mundo y el mundo está muerto a nosotros, ¿vio? Pero en estos tiempos, amados hermanos, además tenemos que tener cuidado en este siglo que vivimos, este siglo que verdaderamente la maldad, la concupiscencia, la inmoralidad ha avanzado demasiado. Pero vemos también que tienen que haber siervos del Señor verdaderamente espirituales, que verdaderamente prediquen la verdad, ¿vio? Que hablen la verdad,
porque sabemos que la verdad es la que saca a luz todo. Mire lo que dice ahí en Mateo capítulo 18, verso 15. Mateo 18, 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ah? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, porque en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Vio? Acá así lo dice la palabra del Señor. El tal, cómo se debe perdonar al hermano. Pero vemos nosotros acá este caso, ¿no? Que Pablo ya había juzgado. Que el único que pudo juzgar todas esta cosa que este hermano había hecho. ¿Vio? Este caso de inmoralidad, de fornicación. ¿Y cuánto en estos tiempos vemos nosotros la iglesia entonces? Y de entonces, por ejemplo, dice que el tal sea entregado a Satanás. Y Pablo vemos que acá no es el primer caso que él había hecho estas cosas, que él había juzgado y había entregado a Satanás. Porque mire ahí también en primera de Timoteo capítulo 1:20 dice también: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Vio? No era el primer caso que había hecho Pablo, pero acá en la epístola de Timoteo también había entregado a Himeneo y a Alejandro. ¿Ah? Entonces vemos nosotros que dentro de la iglesia tiene que haber una disciplina, tiene que haber un orden, ¿vio? La disciplina dentro de la iglesia es muy importante en estos tiempos. No para que el hermano sea verdaderamente, se vaya de la iglesia, sino para que el hermano tenga un arrepentimiento, ¿vio? Y verdaderamente tenga un arrepentimiento genuino y se vuelva al Señor. Con un corazón contrito y humillado, dice. Y entonces ahí estamos nosotros. Ahí está la iglesia. ¿Para qué? Para perdonarlo. ¿Ah? Para animarlo, para alentarlo. Porque vemos este caso, este hombre se arrepintió, este hermano. Bien lo habla en 2 de Corintios capítulo 2, verso 5. Ahí lo habla que verdaderamente este hombre, por lo que Pablo había juzgado, él se arrepintió de este pecado. ¿Vio? Se arrepintió. Ahí en 2 de Corintios capítulo 2, verso 5. Mire lo que dice: Pablo perdona al ofensor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Vio? A todos vosotros. Sabemos que toda contaminación contamina a todo lo que está alrededor, o a todo lo que está en un lugar, y ese lugar en estos tiempos es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros, amados hermanos, de no cometer pecado y de no practicarlo el pecado y dejarlo pasar y convivir con el pecado. Porque sabemos que ese pecado no deja prosperar lo que es la iglesia. Queda inmovilizada la iglesia. No tiene un crecimiento, no tiene una madurez espiritual. ¿Vio? Entonces, se arrepiente este hermano. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza.
¿Vio? Entonces, vemos nosotros que el hermano es puesto en disciplina. ¿Ah? Es puesto en disciplina. Pero también nosotros tenemos que animarlo, tenemos que consolarlo, si verdaderamente él se ha arrepentido. ¿Vio? Nosotros vemos el caso de Pedro también, ¿no? Pero Pedro fue zarandeado, porque Satanás había pedido para zarandearlo. ¿Y vio? Y él negó a Cristo, lo negó totalmente, como si no lo hubiera conocido nunca a Jesús. Pero cuando la palabra la puso en práctica después, vio el error, el pecado que había cometido de negar a Cristo. Pero vemos que Pedro se arrepintió de todo esto. No como Judas. Judas no se arrepintió. Sí decía, ¿por qué he hecho esto? Pero sin embargo él fue y se colgó. Acá vemos a Pedro que verdaderamente él se arrepintió de lo que había negado a Cristo. Y vemos después las cosas que él hizo después que vino el Espíritu Santo sobre ellos. El poderoso mensaje que él hizo cuando se convirtieron más de 3.000 almas, 5.000 almas. ¿Vio? Pero fue un arrepentimiento genuino que hizo Pedro. Entonces vemos nosotros, amados hermanos, que tiene que haber una negación a todas las cosas de este mundo. ¿Vio? Vamos a seguir leyendo ahí. Dice en el 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y ellos se jactaban de todo esto. ¿Vio? Como vemos en estos tiempos, en este siglo, las iglesias, vemos muchas iglesias que se jactan de decir que predican el verdadero evangelio. Pero sin embargo consienten todo. Se jactan en mandar misioneros por aquí, por allá, diciendo que esta es la verdadera palabra del Señor. Ellos mismos se jactan, ¿vio? Pero sin embargo, no ven dentro de ellos, ¿vio? Si sabemos que nosotros un poco de levadura, dice que leuda toda la masa. Entonces tiene que haber una limpieza. Tiene que haber una limpieza dentro de la iglesia, dentro. Y sabemos que la iglesia no se refiere a construcción, ¿vio? De ladrillo, sino a la iglesia que somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que limpiarnos de toda inmundicia, de toda laxivia, de toda inmoralidad que haya dentro de nosotros, ¿vio? Limpiaos pues de la vieja levadura, dice. ¿Ah? Limpiaos. Ahí el 8:10 dice, mire lo que dice el 8:10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Ah? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Así dice la palabra del Señor, ¿vio? Entonces vemos nosotros lo que nos quiere decir este versículo también, este capítulo 8, verso 10. La mala influencia que puede haber. A veces nosotros mismos podemos hacer caer al hermano, podemos hacer pecar. Cuando nosotros a veces les predicamos la palabra de Dios y pareciera verdad lo que estamos, pero en nuestra vida somos otros, en nuestra conducta es otra. ¿Vio? Por eso dice, limpiaos. Limpiaos. Entonces dice, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por
nosotros. ¿Vio, amado hermano? Una limpieza espiritual tiene que haber. Ahí en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. El 7:1 dice: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Vio? En el temor de Dios. Amados, tenemos que limpiarnos de toda contaminación que pueda haber. ¿Vio cuando Jesús le decía, lo que contamina es lo que sale de adentro, no lo que entra? ¿Vio? Entonces lo que hay dentro y pueda salir, eso puede contaminar a todo a su alrededor, a todos. Y esto es vamos acá a ponerle en la palabra del Señor, es una exhortación, ¿ah?, para la pureza, para que haya una pureza dentro de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, cuán importante es ver este caso, ¿vio? En estos tiempos que verdaderamente que nosotros llevamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, o que muchos llevan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, o que envían mensajeros para que todos puedan arrepentirse, pero que verdaderamente sea un mensaje genuino, que sea un mensaje lleno del poder del Espíritu de Dios, que ellos sean, que no se jacten, ¿vio? Como dice el versículo 6, el verso 6, mejor dicho, del capítulo 5, ¿vio? Que no se jacten llevando el mensaje. Como digo, en estos tiempos no vemos nosotros que permitimos en muchos lugares, se permite, le dan palmadita en la espalda, consintiendo el pecado, permitiendo el pecado. Pero damos gracias también a los verdaderos pastores que predican el verdadero evangelio, y a muchos no les gusta, que reprenden el pecado, y a muchos hermanos de la misma iglesia no les gusta. Pero si nosotros consintiéramos, amados hermanos, no seríamos la iglesia de Cristo, ¿vio? No seríamos la verdadera iglesia. Sería una iglesia tibia, sin crecimiento, sin madurez, conformista o liberalista. ¿Vio? Cuando en estos tiempos vemos iglesias muy liberales donde verdaderamente ya no se saben si verdaderamente son hijos de Dios. Por eso, como dice, ¿no? Ahí dice que ni siquiera los gentiles consentían eso. Pero ahora vemos la inmoralidad que hay en todos aquellos que no conocen a Cristo. No hay esa vergüenza. Y así mismo hay parte de los llamados hermanos. Ya no se puede distinguir si verdaderamente ese es un hijo de Dios o es un cristiano. Vamos a seguir leyendo. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Vio? De sinceridad y de verdad, no con malicia. Cristo es nuestra Pascua. Sabemos que ya Él fue sacrificado por nosotros. Él es el Cordero de Dios. Ahora nosotros somos el hombre nuevo. Y el hombre nuevo no hace todas esas cosas. ¿Vio? Si verdaderamente nosotros hemos tenido el verdadero nacimiento, nosotros no vamos a estar en eso. Pero vamos a poner un ejemplo, mire. Cuando nosotros a veces venimos a Cristo, nos convertimos,
estamos 4 o 5 meses, pero hay a veces cosas que no estamos queriendo dejar y preguntamos, o nos enojamos a veces y decimos, Señor, ¿por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué no lo puedo dejar de hacer? Pero un verdadero siervo de Dios le dice, mire hermano, lo único que tiene que hacer es orar, pedir oración, orar y dejarlo todo en las manos del Señor. Y cuando verdaderamente seguimos el consejo de un siervo del Señor, entonces todo va a salir bien. Y cuando usted acuerde, usted ha olvidado lo que es fumar, lo que es seguir todavía bebiendo a escondida a veces del siervo de Dios. Pero sabemos que en la presencia de Dios nadie se puede esconder. ¿Vio? Pero nosotros tenemos que hacerlo conocer a veces esto. ¿Para qué? Para poder orar. Dice el 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. He escrito por carta. Sabemos que Pablo muchas cartas, por carta escribía estos mensajes, ¿vio? Por carta. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Vio, amado hermano? Aquí ahí vemos este caso que Pablo dice que no os juntéis con los fornicarios. Pero él no está hablando de los que no conocen a Cristo o de los que están en las tinieblas todavía. Él no está hablando de ellos. Ellos lo hacen porque no tienen el conocimiento, no han venido a la luz. Ellos están muertos todavía. Él está hablando de los que se llaman ser hermanos y viven en estas cosas, hacen estas cosas. ¿Vio? Entonces dice, no os juntéis con ellos, ni aún comáis. ¿Vio? Porque si verdaderamente nosotros estamos con ellos y comemos con ellos, nos hacemos partícipe del pecado. ¿Vio? Por ejemplo, dice el 11, mire lo que dice. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, ¿vio? O maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Vio? Todas esas malas obras, todo eso, tiene que haber una separación, ¿vio? Tenemos que separarnos de esos hermanos, ¿vio? Vemos nosotros ahora, en estos tiempos, las malas compañías que hay entre hermanos a veces, donde ni siquiera podemos buscar a veces a los verdaderos hermanos que andan en una espiritualidad, con un verdadero espíritu, ¿vio? Que ni siquiera buscamos el consejo de un siervo del Señor, que haga que hable la verdadera verdad de la palabra del Señor, ¿vio? Sino que a veces nos juntamos con los hermanos que hacen todas estas cosas, ¿vio? ¿Por qué? Porque a veces queremos estar como ellos, ¿vio? Pero si verdaderamente la iglesia tiene el crecimiento y tiene la madurez, nosotros nos vamos a juntar con los hermanos espirituales, con hermanos, con siervos de Dios que verdaderamente te van a hablar solamente de las cosas de Dios. ¿Vio? Entonces vemos nosotros acá, amado hermano, la codicia, la idolatría, ¿ah? Los que extorsionan la palabra de Dios. En estos tiempos vemos que hay ganancias deshonestas, ganancias injustas por llevar el mensaje, ¿vio? Porque pareciera verdadero el mensaje. Pero sin embargo, el fin de ello es ¿para qué?
para sus propias ganancias, para sus propias conveniencias. ¿Vio? Por eso tenemos que tener cuidado mucho nosotros los hijos de Dios. Y para eso nosotros tenemos la palabra de Dios. Para ver, para mirar, para leerla, para pedir la guía del Espíritu de Dios, para pedir a Dios el conocimiento y la sabiduría del Hijo de Dios. Si bien dice la palabra que nosotros, el día en que nosotros hemos aceptado, ya tenemos la mente de Cristo. Todos los hijos de Dios tienen la mente de Cristo. ¿Vio? Por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que separarnos de toda fornicación, de todo pecado. De todo pecado. Así que, amados hermanos, muy, muy hermoso este mensaje, ¿no? Que esto es un poco, es más profundo todavía. Podemos decir este mensaje llevando a la vida espiritual, donde pastores se enseñorean de la iglesia de Cristo. ¿Ah? Donde dicen que ellos son la cabeza de la iglesia. Imagínense ese atrevimiento, hermanos. Se está metiendo con la iglesia de Cristo, se está adueñando. ¿Vio? Ese es un caso de fornicación, porque sabemos que la iglesia le pertenece a Cristo, es la novia de Cristo, es la esposa de Cristo. ¿Vio? Entonces vemos nosotros a la vida espiritual, vamos ahí. Entonces, amados hermanos, que tengamos mucho cuidado en esto, tanto los siervos de Dios, de no enseñorearse de las almas, porque las almas no son de ellos, son de Cristo. Y tiene que entender usted, amado siervo de Dios, que usted también es un hijo de Dios, es un alma de Dios. Solamente que el Señor lo está ocupando como un ministro, como un pastor, para guiar a su pueblo, para guiar a su grey, para enseñarle el camino, para llevarlo a la perfección. Para eso está puesto usted por Dios, si realmente está puesto por Dios. Así que, amados hermanos, vemos nosotros lo que es ver la sinceridad que haya en cada uno de nosotros, el verdadero arrepentimiento que haya en cada uno de nosotros cuando cometemos tal pecado. ¿Vio? Que nosotros no nos consumamos y no nos jactemos de esto. ¿Vio? O a veces estamos viviendo dentro de la iglesia un tiempo allá, ¿vio? Un pie en el mundo, como podamos decirlo, ¿vio? Así que, amados hermanos, doy gracias al Señor por este mensaje en esta mañana. Vamos a ir a una alabanza. Si nuestro hermano Noé nos puede colocar una alabanza, la que dice, no sé si la tiene esa alabanza que dice, me hirió el pecado, fui a Jesús. O si no, en el Monte Calvario, amado hermano. De esta humanidad, yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de
yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz y en mis triunfos su gloria veré. Y algún día, en vez de una cruz para ti, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma, la condenación. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. Levanta tus manos y alaba en esta mañana. Y en mis triunfos su gloria veré. Alábale. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dice la Biblia en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Alábale, alábale. Alábale porque Él está en este lugar. Oh, sí. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, yo siempre amaré a esa cruz y en mis triunfos su gloria veré. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, esfuérzate y sé valiente para obtener esa corona. Es para ti, es para mí. Aleluya. Amén. Damos gracias al Señor por esa alabanza, ¿no? Sabemos lo que hizo nuestro Señor amado, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿ah? Para darnos la vida a nosotros, para perdonarnos nuestros pecados, para limpiarnos con su preciosa sangre. Damos gracias al Señor por los hermanos que han mandado su mensajito, a nuestra hermana Nora, a nuestra hermana Verónica y a nuestra hermana Estela. Que el Señor me las bendiga a cada uno, ¿no?, de ellas, que el Señor siempre le ayude, que le dé siempre el conocimiento, la sabiduría, ¿no?,
para que podamos nosotros llevar este mensaje. Bueno, amado hermano, como estamos hablando, ¿no? Cuán bueno es, digamos, poder separarnos de estos llamados hermanos, como dice aquí la palabra del Señor. Pareciera dura la palabra, ¿vio? Se escucha como muy dura la palabra, pero es lo que dice la palabra del Señor. Es lo que el apóstol Pablo escribió a Corintios, guiado por el Espíritu de Dios, ¿vio? Y vemos nosotros que al hablarle hacia un hermano es muy duro, pero vemos que es para qué, para eliminar el mal que hay, ¿no? Para eliminar el pecado, ¿vio? Dice, mire que, ¿cómo es las buenas compañías? ¿Qué es tener las buenas compañías? ¿Ah? Ahí en Efesios capítulo 5 dice, verso 7, dice así: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Ah? Nosotros por ahí en otro tiempo, si antes de conocer a Cristo estábamos ahí, hacíamos lo mismo, como los gentiles, ¿vio? Ahora nosotros ya no somos gentiles. Nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Somos el nuevo hombre. ¿Ah? Y dice que no seamos partícipes de esto. ¿Vio? No seamos partícipes con ellos. Así que, amado hermano, cuán importante y cuán también nosotros ver, ¿no? A veces la iglesia, los hijos de Dios, somos buenos para juzgar al que está afuera. Para el que es borracho, para el que es idólatra, para el que es fornicario, para el que es ladrón. Pero a veces, y dentro de las congregaciones, no somos capaces de juzgar todo esto, ¿vio? O de decirle al hermano, llamarlo y decirle, mira hermano, esto es lo que estás haciendo, no está bien. No nos ayuda, no nos va a llevar a un crecimiento a nosotros. Nos va a contaminar, pero somos buenos vamos a ponerle, para criticar, para hablar mal del que está afuera. Pero sin embargo dice la palabra que Dios es el que juzga a los que están allá. Dios es el que va a juzgar, no nosotros, ¿vio? Porque mire lo que dice el 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera, Dios juzgará, dice. ¿Vio? Dios va a juzgar a ellos. En cambio nosotros, la iglesia de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que están en la verdad, los que verdaderamente tienen la buena conducta, ¿vio? Manifiestan la vida de Dios, manifiestan el nuevo hombre, ellos tienen la capacidad de poder juzgar al hermano que anda con estas cosas, ¿vio? Que nosotros podamos ver todo eso. Si nosotros hemos dejado de ser gentiles, no seamos como los gentiles, dice. ¿Ah? No seamos. Ya nosotros fuimos separados de las tinieblas a su luz admirable, ¿vio? Entonces tenemos que ver esto nosotros para juzgar verdaderamente. ¿Ah? Y si nosotros verdaderamente mostramos la verdadera conducta, la verdadera vida, la verdadera luz, entonces el gentil va a ver todo eso. Y va a ver verdaderamente, ellos son hijos de Dios. ¿Vio? Ellos son verdaderamente hijos de Dios. Entonces dice Pablo acá, dice, pues a este perverso quitad pues a este perverso de entre vosotros. ¿Ah? Quitad. Y esa es la disciplina dentro de la iglesia. Tenemos que quitar. Si como dice allá Mateo, si no, él no hace caso, no se arrepiente, no dice, Señor, verdaderamente me arrepiento, he hecho esto. Lo vamos a tener por publicano, por gentil o publicano. Tengámoslo por él. ¿Ah? Por eso, amados hermanos, que podamos nosotros juzgar todas estas cosas y que verdaderamente cada uno como hijo de Dios podamos ver si estamos cometiendo todos estos errores, estos pecados,
que podamos arrepentirnos, que podamos acercarnos al Señor, ¿ah? Para tener un crecimiento, para ser verdaderamente la esposa de Cristo, para no ser juzgado. ¿Ah? Y después, si vamos a ser juzgados, un día no podamos ser avergonzados, un día salir avergonzados de ahí, amados hermanos. Imagínese usted que nosotros seamos avergonzados un día, ¿no? Que nosotros por ahí estemos seguros de lo que estamos hablando, pero sin embargo, ese día, apartados de mí, hacedores de maldad, no pueda decir el Señor. ¿Mm? Por eso, amado hermano, tenemos que andar en esta vida como el Señor le agrada, como el Señor requiere, negándonos a todo, ¿vio? Negándonos todo. El que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a todo. ¿Mm? El que no dejare padre y madre, no es digno de mí, dice el Señor. Así dice la palabra de Dios. ¿Vio? Entonces tenemos que negarnos. Pero a veces hay negaciones, hay cosas que no queremos negar. ¿Vio? Para llevar esta vida, para manifestar la vida de Dios a todos los demás. Que el Señor nos ayude a poder nosotros tener esa autoridad por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? La iglesia es la que tiene la autoridad acá, en estos tiempos. Se le ha dado esa autoridad, pero todo en el nombre del Señor Jesucristo, como dice, ¿no? El capítulo 4, ¿vio? El versículo 4. Tenemos que reunirnos como hijos de Dios, como iglesia, y ver si hay un caso de inmoralidad, y ver y juzgar. Si la iglesia se une y ve todo esto, entonces todo va a marchar bien. Todo va a ser una iglesia agradable al Señor. ¿Vio? Así que, amados hermanos, que pueda desaparecer el orgullo, la altivez. Todo eso nos lleva a cometer todos estos errores. Cuando el yo no muere, todo esto nos lleva a cometer estos pecados. ¿Vio? O nos lleva si verdaderamente el pecado se hace una práctica en nosotros, es como normal sería ya. ¿Vio? Así que damos gracias al Señor, que el Señor en esta mañana les ayude. Es el Señor lo que me ha dado hasta aquí, me ha dado a entender su palabra. Agarre lo bueno de esta palabra. Agarre lo bueno. Y usted pueda escudriñar ahí en su casa, pueda leer este pasaje y pueda pedirle la guía del Espíritu de Dios. ¿Vio? Que el Espíritu de Dios le muestre a usted. Así que, amados hermanos, agradecido al Señor, a todas las audiencias también de esta radio, ¿no? Que el Señor les bendiga. Verdaderamente, como les dije al principio, vivimos un tiempo muy difícil, donde la necesidad se ve. A usted, amigo, que verdaderamente necesita, ve su vida con muchas aflicciones, pasa muchas enfermedades, pasa muchas tribulaciones, muchas angustias. Entonces, no tiene usted más salida. Se siente sin salida. ¿Ah? Pero acá estamos nosotros para decirle que sí hay una salida. Que sí usted tiene una esperanza todavía. Y la esperanza y esa salida es solamente nuestro Señor Jesucristo. Él le puede. Él hace una invitación. Ahí en Mateo hace una invitación él. Venid a mí todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar. ¿Ah? Venid a mí todos. A veces vemos hijos de Dios que estamos afligidos, que estamos desesperados, porque no hemos aprendido a descansar en el Señor. ¿Vio? No hemos aprendido a descansar. Y Él está llamando. No solamente al que no conoce,
Al que no conoce le dice que se arrepienta. ¿Vio? Que se arrepienta, que Él venga a Él y se humille y diga: Señor, me arrepiento y reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que sin ti no puedo hacer nada, que ya estoy cansado con mi fuerza. Y Él es el único que le va a dar ese descanso, el único que le va a perdonar el pecado. Es el único, porque Él fue el que murió para darle vida a usted, para que usted no viva en el pecado, consumido en el pecado, muerto en delitos y en pecado, dice en Romanos capítulo 3, si no me equivoco. ¿Vio? 3:24. Donde dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Le dice: ¿a quiénes le dice eso? A los que no han venido a Él, a los que no han aceptado. Él le dice: venid a mí. En estos tiempos también, donde el amor de muchos se ha enfriado, vemos que el Señor llama. He aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. ¿Ah? Se han separado, se han alejado de la presencia de Dios, y Él está tocando su corazón para que Él pueda cenar con usted. Amado hermano, que no sea demasiado tarde todas estas cosas. Para usted, amigo, igual, la gracia de Dios está todavía. La gracia está mientras usted vive, mientras usted tenga vida, usted tiene una esperanza. Tiene la oportunidad de que usted pueda ser salvo de la ira venidera, del juicio eterno. No dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Para todos aquellos, para todo el hombre de este mundo, lo invita el Señor. Para eso Él vino, para darle vida, para que usted no se condene. Pero también vemos que Jesús es un hombre que sabe respetar, ¿vio? Porque Él le dio un libre albedrío. Y esa libertad que Él le dio, si usted lo elige, usted va a tener vida eterna. Pero si usted no lo elige, usted mismo se condena, ¿vio? Venga a Cristo, deje de vivir consumido en el pecado, en la drogadicción, en la prostitución. Deje de servir a un Señor que verdaderamente lo único que hace hacerle es el mal, que ese es un engañador, un usurpador. Y estamos hablando de a quien fue entregado todo este reino de esta tierra. Todo fue entregado a Él. Pero Cristo vino para libertarlo de eso. Así que la invitación está, amado amigo, amado oyente, que usted no conoce a Cristo, está oyendo esta radio, la Predicadora 94.1, que usted pueda venir, que usted pueda meditar y pueda entrar en la presencia de Dios. Acéptelo a Jesucristo. Damos gracias al Señor por esta mañana. Después de esto viene nuestro hermano Nicolás, así que vamos a dar una oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te agradezco, Padre, porque verdaderamente tú nos hablas a cada uno de nosotros como hijos, Señor. Que tú también estés tocando, Señor, los corazones de cada uno de los hermanos, de los que se han apartado, Señor. Que también tu palabra, Señor, sea la que convenza a todos aquellos que aún no te han reconocido como tu Señor y Salvador, Señor. Dale esa oportunidad, Señor. Que tu palabra los convenza, no nosotros, Señor. Sabemos que nosotros somos instrumentos solamente. Agradecido en esta mañana, Señor. Bendice a esta radio, Señor. Bendice a nuestro hermano Noé, Señor, que nos ha ayudado en esta mañana. Gracias te doy, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.